Hola amigos, soy Omar Carvajal, ingeniero electrónico de Dynamo Electronics. En este video vamos a ver los buses de datos en electrónica. Vamos a hablar sobre su importancia, hablaremos sobre el bus paralelo, buses seriales como UART, I2C y SPI. Hablaremos sobre las características de cada uno de ellos, ventajas, desventajas, en qué aplicaciones se usan y también vamos a observar en un analizador lógico sus formas de onda. Si quieres aprender sobre este tema, no te pierdas el siguiente video. Cabe resaltar que existen otros buses de datos, en telecomunicaciones, en automatización industrial, en fin. ¿Por qué la importancia de hablar sobre los buses de datos? Los buses de datos nos permiten comunicar dispositivos entre sí, bien sea como tarjetas con otro tipo de dispositivos, un tipo de emisores de radiofrecuencia o sensores. Una de las clasificaciones que tienen los buses de datos es sobre el tipo de conexionado. Pueden ser paralelos o seriales. Paralelos son aquellos que envían los datos todos de una vez y seriales son los que los envían como si los enviáramos en fila, ¿sí? De a uno en uno. El ejemplo de una transmisión de datos en paralelo sería el siguiente. Si tenemos el dato para enviar, que sea un dato de 4 bits, tenemos un 1, 1, 0 y 1. Si lo enviáramos en paralelo, sería de la siguiente manera. Daríamos la orden para el envío de los datos y estos datos nos saldrían de una vez. Se enviarían todos en un mismo tiempo. Vamos a enviarlos. Ahora, el envío es por un protocolo serial. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera. Cada bit se envía a la vez. Primero se enviaríamos el 1, luego enviaríamos el siguiente bit que también es 1, luego el siguiente que es 0 y por último el último bit que sería un 1. Si el envío se hiciera de manera serial sería de la siguiente manera. Entonces damos la orden de envío y saldría el primer bit, que en este caso sería un 1. Damos nuevamente la orden de envío, saldría el siguiente bit que es también un 1, el siguiente bit que es un 0 y el siguiente bit que sería un 1 nuevamente. Resumiendo las características del bus paralelo, tenemos que se requiere un solo pulso de reloj para enviar los datos. Consume también una línea por cada bit, más una línea de tierra. Es decir, si vamos a hacer un envío de 8 bits, vamos a necesitar 9 líneas de conexión. Si se va a hacer un envío de 16 bits, necesitaríamos 17 líneas de conexión, los 16 de los datos más la línea de tierra. ¿En qué se usa este tipo de comunicación paralela? En cámaras. Internamente los circuitos integrados también tienen comunicación paralelo. En los procesadores de las computadoras. Los buses que se hablan en una computadora que son de 64 o 32 bits son paralelos. La comunicación de memorias, tanto memorias internas como memorias externas para computadores, también se hace de manera paralela. Vamos a hablar también sobre la cantidad de datos que se pueden enviar con este protocolo, con el bus paralelo. Es baja teniendo en cuenta la cantidad de líneas que se necesitan. En cuanto a la velocidad de transmisión, se puede decir que es alta debido a que se pueden transmitir múltiples datos de manera simultánea. La distancia de transmisión es baja, ya que como el dato tiene que viajar a través de un conductor, bien sea un cable o una pista de un circuito impreso, van a resultar en pérdidas, ¿sí? Va a ir como atenuándose su señal. El número de receptores es bajo, ya que normalmente esa comunicación se realiza en parejas, 1 a 1. Sin embargo, hay ocasiones en donde se utilizan habilitadores, pero esto genera que se añada otra línea de control.
¿sí? Entonces nos va a consumir más líneas. El sincronismo, ¿sí? Debido a que se necesita una señal para sincronizar los datos, para saber en qué momento el receptor tiene que leer el dato que le envía el emisor. Estas son las características del bus paralelo. Ahora vamos a ver las características de los buses seriales, que son más lentos, utilizan menos líneas de comunicación, pueden necesitar o no de una señal de sincronismo o señal de reloj, eso lo vamos a ver más adelante, y que son los más usados en el diseño de dispositivos electrónicos, en el diseño de integración electrónica. Si estás en Colombia y estás buscando dispositivos electrónicos o tarjetas de desarrollo como Arduino, Raspberry, accesorios para estas tarjetas como shields que tengan comunicación SPI o que tengan alguna aplicación específica, o también si estás requiriendo herramientas como analizadores lógicos, puedes contactarte con nosotros en nuestra página web www.dynamoelectronics.com. Además, si estás en cualquier parte del mundo y requieres una asesoría para tu proyecto de electrónica o programación de Arduino, también nos puedes contactar. Entre los protocolos seriales se encuentra UART, que son las siglas de Universal Asincrónico Receptor Transmisor, o también conocido como serial simplemente. Es el bus más fácil de implementar tanto a nivel de software como de hardware y también es el más utilizado. La versión más básica solo requiere 2 pines, uno para transmitir datos, otro para recibir datos, y se hace necesario que la señal de tierra sea la misma tanto para el emisor como para el transmisor. Hablemos sobre las características de UART. La cantidad de datos que se pueden enviar es baja, ya que solo envía 8 bits por vez. Si envía 8 bits, luego tiene que parar para enviar los siguientes 8 bits. La velocidad de transmisión es media, se puede transmitir hasta velocidades de 1 megabits por segundo. El tipo de comunicación puede ser half duplex o full duplex, ya que tenemos 2 canales, transmisión y recepción, y estos están separados. Entonces, en un momento dado, pueden estar viajando datos del emisor al receptor y del receptor al emisor. La distancia de transmisión podemos decir que es una distancia media, debido a que los datos, como tienen que viajar por conductores, van a ir perdiendo potencia. El número de receptores se puede considerar bajo, ya que está diseñado para que sean solamente comunicación de a dos, un emisor con un receptor. Es un tipo de comunicación asincrónica, es decir, no tiene una señal de reloj, lo que implica que el emisor y el receptor deben tener la misma lectura, la misma velocidad para la lectura de los datos. Esta velocidad, la más utilizada, es de 9600 bits por segundo. Vamos a ver una forma de onda típica de una comunicación UART. Para esto hemos utilizado una tarjeta Arduino Uno, en la cual hemos creado un programa en el que se hace una comunicación por este bus, y la vamos a ver en un analizador lógico. Vamos a hacer la captura de la imagen. ¿Sí? Acá tenemos el dato. Como recuerdan, ya les había mencionado que se envían datos de 1 byte, o sea, de 8 bits. Donde tenemos, vamos a mirar uno de estos bytes de información, donde tenemos una señal de inicio o start, que es acá, que viene de alto a bajo, y de ahí en adelante se empiezan a contar la información, los bits de información. En este caso, empezamos con un 1, luego pasaría a un 0, luego siguen 2 unos y finalizamos con 4 ceros. Entonces los datos aquí están organizados desde el menos significativo al más significativo, o sea, primero se envía el menos significativo, luego el más significativo, y eso es lo que podemos ver acá. ¿Sí? Y la información está empaquetada en datos de 8 bits. Esta es una señal típica de UART. Ahora vamos a hablar del protocolo SPI. SPI son las siglas de interfase
periférica serial. Entre los protocolos seriales, este es el de mayor velocidad. La implementación en hardware de este protocolo no requiere acondicionamientos adicionales y a nivel de software es más complejo que el UART. La versión estándar de este protocolo usa 4 pines. Unos son para envío de datos, otro para recepción, otro para una señal de reloj y un adicional es un habilitador. Con este último, con el habilitador, nos permite manejar más de 2 dispositivos. Esto se hace deshabilitando los dispositivos que no se van a utilizar, con los cuales no nos vamos a comunicar, y habilitando al cual se le va a enviar y recibir datos desde él. Comúnmente no se conectan más de 3 dispositivos a un mismo bus SPI. Hablemos sobre las características del bus SPI. Si hablamos en cuanto a cantidad de datos, podemos decir que es alta, ya que este protocolo está diseñado para el envío de trama de datos. Velocidad de transmisión podemos considerar también alta, ya que puede transmitir hasta 60 megabytes por segundo. Además, el tipo de comunicación es full duplex, es decir, puede estar en un momento dado enviando y recibiendo datos. Esto es porque tiene un canal dedicado para cada una de estas funciones. El canal para enviar datos es conocido como MOSI y para recibir es conocido como MISO. La distancia de transmisión es una distancia media, más o menos son 10 metros que se pueden alcanzar con este bus SPI. El número de receptores es bajo, normalmente es 1 a 1 la comunicación, pero utilizando el pin select, conocido como SS, se puede trabajar con más dispositivos. Típicamente son 3 dispositivos los que se utilizan en esta aplicación. El tipo de sincronismo, podemos decir, es síncrono, ya que tiene una señal para el reloj, conocida como SCLK. ¿Cuáles son las aplicaciones del bus SPI? Primero, para controlar pantallas. Cuando estas pantallas no tienen un puerto dedicado para el envío de datos, SPI es el que se utiliza, ya que este permite el envío de gran cantidad de datos por segundo. Ejemplo de pantallas, tenemos algunas de las que se utilizan para trabajar con Raspberry y para trabajar con Arduino. Otra aplicación es con cámaras. Comunicación con sensores, ¿sí? Algunos IMU, algunos sensores tipo LIDAR, algunos radares, necesitan también gran cantidad de flujo de datos. Entonces, en estas aplicaciones también utilizamos el bus SPI. La comunicación con memorias para almacenar datos, ¿sí? El tipo de memorias SD o otro tipo de memorias externas. También en la comunicación Ethernet y Wi-Fi, ¿sí? Para adicionar periféricos de comunicación que requieran gran cantidad de datos. Hemos colocado en el canal 0 la señal de MOSI, en el canal 1 la señal de MISO, en el canal 2 la señal de reloj y en el canal 3 el habilitador o el SS. El dato. Tenemos la señal de reloj y tenemos el habilitador acá en este otro canal. Entonces vemos cómo se comportan estas señales. Este es el tipo de señal entonces que obtenemos cuando utilizamos el protocolo SPI. Otro de los protocolos seriales es el más conocido como I2C. Es el único que está diseñado para conectar múltiples dispositivos. Esto hace que tenga una complejidad mayor tanto en hardware como en software. Además, solo requiere un pin de datos y un pin de reloj. El pin de datos es conocido como SDA y el pin de reloj es conocido como SCL. La cantidad de datos que se pueden enviar a través de este protocolo es alta, ya que el mismo está diseñado para envío de trama de datos. La velocidad de transmisión se puede considerar media, se puede transmitir hasta 3 megabytes por segundo. Sin embargo, lo más común es el uso de este protocolo para transmitir a velocidades de 100 kHz, que sería el estándar, y en modo de alta velocidad de 400 kHz. La comunicación es half duplex debido a que solamente tiene un canal para el envío de datos, que este canal es conocido como Serial Data o SDA. La distancia de transmisión se puede considerar como media,
más o menos son 8 como máximo de envío que se puede realizar. El número de receptores es alto debido a que este protocolo está diseñado para conectar varios dispositivos al mismo bus. Se pueden comunicar hasta 127 dispositivos. Cada dispositivo tiene una dirección única. Es un protocolo sincrónico que usa una señal de reloj. Esta señal va por el pin conocido como SSL. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de la señal en el bus I2C. En esta ocasión hemos utilizado una pantalla LCD I2C, una OLED I2C, comunicándose con un Arduino. Entonces vamos a realizar la captura de las señales en los canales 0 y 1 del analizador. ¿Sí? Acá podemos ver que el canal 0 tiene la señal SSL, que es la señal de reloj, y el canal 1 tiene la señal SDA, que es donde van los datos. Entonces vemos que cuando se reciben datos es en estas zonas. Las dos señales están en alto y cuando llega el dato cambian de nivel. ¿Sí? Entonces acá en esta parte está toda la información, todos los datos. La señal de reloj pasa de alto a bajo y empieza a generarse la frecuencia. ¿Sí? Y cuando termina el dato, la recepción de los datos vuelve al nivel alto. Y en todo este rango es donde está la información que se ha enviado. ¿Qué información trae esta señal? Tenemos acá al comienzo la dirección del dispositivo, la dirección I2C del dispositivo, y luego viene el dato como tal, ¿sí? La información de los datos que se pasan en esta área. Se termina la recepción, vuelven nuevamente las dos a nivel alto, y cuando se vuelve a recibir otro dato, vuelve a generarse la señal de reloj en todo el rango donde están los datos. Así es que funciona este tipo de señal. Muy bien amigos, hasta aquí va nuestro video de esta semana. Espero que les haya servido su contenido. Si les gustó, por favor, darle like, compartirlo. Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor se suscriben. Nos siguen también en redes sociales. Si tienen alguna duda o comentario, nos lo dejan en la cajita de comentario. Si quieren que profundicemos en alguno de los temas vistos, también por favor nos lo dejan en la cajita. Y esperamos poder contar con ustedes nuevamente la próxima semana.